Muy buenos días a todos. Continuando con esta sección tan interesante, seguimos con el tema de las deducciones y continuamos con todo el proceso acerca de las deducciones de intereses. Es importante que ustedes también tengan en cuenta que pues los intereses que se hayan causado cumplan con todo lo que está establecido en el artículo 107, como lo hablaba en su momento Angélica y en cierta forma Alexandra, pues que tienen que tener un tema de causalidad y adicionalmente un tema que también es muy importante es que esos intereses que se cobran, que son intereses bancarios, no pueden exceder la tasa máxima ya establecida por la Superintendencia Financiera, ¿sí? Tampoco podrán ser tratados, el exceso de los mismos no podrán ser tratados ni como costo ni ser capitalizados en el caso de que se excedan. Y otro tema que también es importante tener en cuenta es que los intereses moratorios correspondientes a los pagos por impuestos, por tasas, por contribuciones fiscales tampoco serían deducibles para efectos de renta. Los gastos de financiación ordinaria y extraordinaria serán deducibles siempre que tengan una relación de causalidad, como les hablaba anteriormente. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la subcapitalización, que es un tema bastante importante que ya hemos venido tratando durante los últimos años y que en cierta forma ha venido generando algunos cambios, algunas modificaciones durante los últimos años y digamos que con la última reforma se deja un poco más claro acerca de esta limitante o que las empresas tienen que tener en cuenta para efectos del análisis de la subcapitalización. Entonces, primero, uno de los primeros requisitos que habla el tema de la subcapitalización es que corresponden a los préstamos que las vinculadas económicas les hacen a sus subsidiarias o a sus filiales. Entonces, cuando la compañía incurra en estos préstamos con vinculados económicas, independientemente que sean nacionales o extranjeras, los intereses asociados a estos préstamos se deberán tener en cuenta de acuerdo a un porcentaje y a un cálculo que está establecido dentro de la norma para verificar que los mismos o que tales deudas no puedan superar dos veces el patrimonio líquido del contribuyente al corte de la fecha en el que se cierra, ¿sí? Y pues también es importante que bajo el cálculo que vamos a ver más adelante y explicación acerca de los mismos, pues la porción que exceda tal límite, pues no podrá ser deducible para efectos de renta. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Pues primero, las obligaciones financieras que se hayan adquirido durante el año o las que vengan debe tener un tema de permanencia, ¿sí? Y también es importante tener en cuenta que todo parte de la base de la obligación como tal, ¿sí? Posterior a eso, pues esto se pondera, la deuda se pondera de acuerdo a unos números de días como por el valor de la base con la cual nosotros llegamos a tener en cuenta el cálculo. Digamos que así hablado es un poco más complicado de entender. Tenemos un ejercicio más adelante para que ustedes de pronto lo puedan tener un poco más claro. Y es este ejercicio. Entonces, ¿qué hace? La compañía X tiene dos préstamos actualmente, ¿sí? Uno de 15 millones y otro de 60 millones. Una viene con saldo inicial, o sea, viene de años anteriores, y otra que se generó durante el año 2020. Entonces, ¿qué pasa? Todos los pagos o abonos que se hayan realizado durante el año se tienen en cuenta, si nos damos cuenta, y se va disminuyendo al valor del capital, que es importante. Posterior a eso, pues se pondera, digamos que en cierta forma, el valor de la deuda, ¿sí? Como lo vemos. La sumatoria de las mismas, o sea, la sumatoria de estas nos da alrededor de 10.757. El valor de esta base se multiplica por el número de los días y se divide y este valor es el valor que yo voy a poderme tener en cuenta para el monto promedio de las deudas, que son 29.472.000. Posterior a eso,
y con base al patrimonio líquido que tiene la compañía, ¿sí? Y al tener en cuenta el promedio base que fue el que determinamos en la hoja anterior, ¿sí? Yo comparo, al coger los 13 millones, multiplicarlos 2 veces, que me da los 26 millones que estamos hablando acá, lo comparo y el exceso entre el promedio ponderado de la deuda, que fueron los 29 millones 472, contra los 26 millones, me da un exceso de 3 millones de pesos. Este exceso me da a entender que pues que digamos que este porcentaje, al compararlo con el valor de la deuda, me dice que el porcentaje es de 11,78 y al tomar o comparar los intereses causados dentro de la contabilidad, me da un valor que no me voy a poder tomar para efectos de deducción, que serían los 2.120.000 pesos. De resto, la diferencia entre los 18 y los 2 millones sería lo que yo me podría llegar a tomar como deducible. Digamos que una de las recomendaciones que nosotros damos desde el área de revisoría fiscal es que, digamos, que todas estas obligaciones y todo este análisis la vayan haciendo a medida que vayan surgiendo estos pagos o abonos, porque realmente para muchas compañías que tienen una gran cantidad de obligaciones, pues el montar este análisis es un poco demorado y por lo cual pues requiere un tiempo importante y prudencial para poder hacer dicho análisis. Porque digamos que muchas compañías no tienen en cuenta este tipo de créditos y este tipo de obligaciones y pues realmente la norma lo contempla. Que también es importante que tengan en cuenta, ¿sí? La norma también establece que yo como persona jurídica tengo que tener y debo contar con un certificado donde conste pues la depuración que yo realicé. Como les decía, tengo que hacer un análisis crédito a crédito, ¿sí? Y pues adicionalmente pues debe tener un análisis importante de cada una de las obligaciones que se tienen o que se lleguen a tener dentro de las compañías cuando se adquieren obligaciones entre las vinculadas. ¿Mm? Entonces, ¿qué debe constar este certificado? Debe ser elaborado por el acreedor, ¿sí? Debe estar expedida con anterioridad antes de que se haga la presentación de la declaración de renta, ¿sí? Y esta certificación es muy importante, que pues tiene un efecto de una declaración juramentada que es muy importante y que en el caso de que la entidad o la DIAN haga la solicitud de esta información, pues deberíamos contar con ella en el momento de la inspección o de la revisión por parte de dicha entidad. ¿Qué debe contener como tal la certificación común? Entonces, pues tenemos datos importantes que son la fecha, lugar, em, la identificación, el monto del crédito, los plazos de los créditos, la tasa de interés, eh, y una manifestación expresa correspondiente a cada una de las operaciones. Este caso, pues para el caso de las obligaciones que se encuentren, que sean adquiridas con entidades del extranjero, pues estas deben estar apostilladas directamente. ¿Sí? Esto está contenido dentro de un concepto que se generó hace poco, realmente en septiembre, donde establece cuál es la característica de esta certificación que se debe tener en cuenta, que es el concepto 9094-90 de septiembre del 2009. Entonces, como le decía, les estaba contando, pues una de las que debe cumplir, pues con los criterios ya establecidos dentro de este concepto, en el momento de que la DIAN haga la visita respectiva o fiscalización respectiva, se debe contar con dicha certificación. Y si en el caso de hacer algún tipo de modificaciones a los créditos y pues que cambie el tipo de certificación, pues se debe pedir una nueva certificación como tal. Bueno. Para quienes no aplican, en cierta forma, el tipo de la subcapitalización.
y pues digamos que si hay unas excepciones establecidas dentro de la norma y son para esas empresas que fueron creadas durante el mismo año respectivo, proyectos de infraestructura y de transporte. Empresas en periodo productivo tampoco aplicarían, entidades de vigilancia por parte de la superfinanciera y entidades que realicen actividades de factoring no aplicaría este proceso de subcapitalización. Tampoco estarían exentas de esta labor o de esta subcapitalización, pues las entidades industriales de transformación hotelera y minera tampoco aplicarían. Industrias de construcción y venta de inmuebles y las empresas agrícolas, pues en las etapas que están señaladas dentro de la diapositiva. Como se les ha venido comentando, cada uno de estos lives o diapositivas se les enviará directamente a ustedes para que tengan mayor información de lo que está en cada una de estas diapositivas. Bueno, iniciamos con un tema bastante interesante que es todo el proceso de la limitación de los costos y de los gastos en el exterior. Muchas compañías nos damos cuenta que emiten en cierta forma este proceso debido, pues puede ser un poco de desconocimiento o posiblemente no tienen en cuenta algunas limitaciones en el caso de esos pagos en el exterior que llegan a realizar. Entonces, estos están contemplados en el artículo 122 del Estatuto Tributario y establece que los costos y deducciones realizados al exterior que tengan obtención de rentas dentro del territorio, pues estarán sujetas a una limitante, excepto en el momento si a estos costos o gastos se les ha aplicado una retención en la fuente. En el caso de que las mismas no hayan tenido un tema de retención en la fuente, pues es importante hacer el análisis de esos pagos y hacer el cálculo de que esos gastos no pueden superar el total del 15% de la renta líquida. Ese análisis es otro de los anexos que se deben soportar para efectos de la declaración de renta, con el fin de poder elaborar de manera adecuada el proceso de la declaración de renta. Hay otros conceptos donde hablan acerca de una discriminación con respecto a los gastos y costos de rentas del exterior que están establecidas en estos conceptos que los cuales se los compartimos para que ustedes los tengan en cuenta en el momento de la elaboración de la declaración. Bueno, entonces como les decía, cuando, digamos, no se tienen en cuenta dentro del proceso de la limitante del 15%, pues los costos y los gastos que hayan sido sometidos a retención en la fuente, o los que se encuentran señalados dentro del artículo 25 del Estatuto Tributario que son considerados como ingreso de fuente no nacional, los intereses sobre créditos otorgados de contribuyentes residentes en el país por un mismo organismo multilateral que están establecidos dentro de la norma, los pagos o abonos por adquisición de cualquier clase de bien corporal y los correspondientes a aquellos que incurran en cumplimientos de obligaciones legales. Estarían dentro de esta tema del 15%. Bueno, que es importante que ustedes también tengan dentro de este proceso de depuración y análisis para efectos de renta. Entonces, una de las cosas que siempre queremos resaltar dentro de nuestra labor como revisores fiscales y auditores es que cada uno de estos documentos y cada uno de estos soportes se cumplan con los criterios establecidos dentro de la norma, no solamente tributaria, sino también contables, que los mismos se encuentren debidamente soportados. Entonces, una de las labores que siempre verificamos es que los costos y gastos que estén establecidos dentro de los gastos en el exterior, pues cumplan con los criterios del artículo 107. También que pues los mismos
cuenten con operaciones que sean vinculados y cuenten con todo el tema de precios de transferencia, que los documentos pues cumplan con todos los criterios para hacer un documento de soporte y haya pasado por todo el proceso de documento electrónico. Se debe hacer una conservación acerca de los soportes, cumplimiento del régimen cambiario para efectos de esos pagos o pagos que se hagan directamente a los proveedores del exterior, pues que realmente hayan pasado por todo el tema cambiario por Banco de la República. Acreditación del pago, pues como les decía, acerca del tema de la retención y la fuente, que una de las cosas que siempre sugerimos es que estos pagos son analizados y sometidos a temas de retención en la fuente. También si en el caso de que se cuenten, sean contratos de servicio, de asistencia técnica o de servicio técnico, pues cuenten con un contrato de importación de tecnología. Importante este tema, porque muchas compañías omiten esta labor, es que estos contratos deben estar registrados ante la DIAN, ¿sí? Y los mismos para poder tener todo este proceso de deducibilidad ante el fisco, pues tienen que estar registrados dentro de los 6 meses siguientes a la suscripción del contrato. Y muchas veces encontramos que este paso pues lo omiten. Entonces realmente aquí queremos resaltar esa labor para que muchas compañías que hoy en día saben que tienen contratos de importación de tecnología, asistencia técnica o servicios técnicos, hagan esa labor de verificar con sus asesores tributarios pues este proceso de registro ante la DIAN de estos contratos. Bueno, con base en eso, pues digamos que para el pago de los pagos de costos y gastos en el exterior también hay un tema importante con respecto a esas entidades no cooperantes o que tienen una baja o nula imposición. Digamos que para el caso de que se contraten servicios con aquellos países donde tienen un tema establecido, así como se los dije, pues la retención en la fuente para esos países donde se prestó el servicio es del 31% como lo establece. Y otro tema que también es importante cuando yo realizo pagos a países donde tienen baja o no la imposición, eh, pues hay que hacer una labor de precios de transferencia para poder cumplir con el proceso de que esos costos o gastos puedan ser deducibles para efectos de renta. Continuemos. Listo. ¿Qué más tenemos acerca de, vamos a hablar un poco acerca de las provisiones que las compañías a final de año siempre reconocen como gasto o costo y cuál sería su implicación para efectos de deducción, para efectos de renta? Entonces, hay unos puntos especiales que es importante que ustedes como compañía y como administrador puedan tener en cuenta en el momento que inicien esa labor. Entonces, pues, si los gastos en los cuales ustedes están provisionando cumplen con el reconocimiento contable y adicionalmente, pues, como corresponden a que la compañía realizó una estimación contable y que uno de los temas más importantes que ustedes deben tener en cuenta es que esos costos o gastos o esas provisiones que ustedes establecieron cumplan con lo que está establecido en el artículo 107, sí, que corresponde a una relación de actividad productora, pues los mismos podrían ser tomados para efectos de deducción, siempre y cuando pues tengamos en cuenta lo establecido en el artículo 771, ¿sí? Es importante que ustedes siempre lo tengan en cuenta, ¿sí? Digamos que una de las cosas que siempre digamos, sugerimos es que esos costos pues tengan un proceso de retención de la fuente para que haya un tema de deducibilidad y en el caso de que la DIAN llegase a mirar esa labor, pues, o esos gastos, pues cumplan con todos los criterios para ser deducibles para efectos de renta.
Seguimos con el tema de pérdidas en activos fijos. Entonces, importante tener en cuenta varios puntos, 6 puntos inicialmente. Son deducibles las pérdidas de activos fijos, sí, las que se hayan producido durante el año, sí, y que esas pérdidas hayan cumplido pues con una actividad productora para la compañía, sí. Eh, pues el valor de las pérdidas pues deben cumplir con un análisis y con verificar el tema de la adquisición y las mejoras que se hayan generado y al momento que se vaya a dar de baja o se vaya a vender, pues verificar que cumplan con los lineamientos para poderse tomar dentro del artículo 148. También habla acerca de un tema importante, es que si en el caso de que el valor de la venta llegase, perdón, el valor de la pérdida no llegase a alcanzar para poderse dar por compensada, lo que establece como tal la norma es que yo me lo puedo llegar a tomar o lo puedo diferir durante los 5 años siguientes al periodo para no, pues digamos que no perderla, sino que realmente pueda seguirme tomando durante los periodos siguientes. ¿Mm? Y en el caso de las liquidaciones, sociedades o sucesiones, pues en el caso de el saldo de la pérdida diferida es deducible en su totalidad en el momento que se genere la liquidación. Bueno, aquí vamos a hablar un poco acerca del régimen de transición y pues hablamos de algo que ya hemos venido hablando dentro, o mis compañeros han venido hablando acerca de la diferencia en cambio, ¿sí? ¿Cuándo serían deducibles para efectos de renta lo correspondiente al reconocimiento por diferencia en cambio o por DRM hasta el momento que se realice el pago, ¿sí? Entonces, los ingresos, los costos y deducciones, activos y pasivos son medidos al momento de su reconocimiento inicial, como lo decía Oscar en su momento, para efectos fiscales, yo voy a declarar dentro de mi estado financiero, dentro de mi activo o mi pasivo, el valor de las cuentas por pagar o de las cuentas por cobrar de acuerdo a la fecha del reconocimiento inicial. Cuando los mismos se paguen o se haga el momento de la enajenación o pago abono en liquidación, esa diferencia en cambio va a poder ser tomada para efectos de deducción o para efectos de pago o para efectos del ingreso cuando yo reconozco la diferencia en cambio correspondiente a un ingreso. Entonces, en ese momento es cuando yo lo voy a llegar a tener en cuenta para efectos de la deducibilidad, para efectos de renta. Bueno, otro tema muy importante que digamos que desde el año pasado hemos venido hablando es acerca de los pagos en efectivo. Digamos que hace unos años atrás la DIAN ha venido cerrando un poco más su brecha y generando que las entidades organicen más ese proceso de pagos para que en cierta forma el tema de la bancarización en las compañías sea una realidad. Y sometido a eso y a esa labor de poder cerrar esos procesos que en algún momento estaban un poco abiertos y no de pronto no estaban tan controladas por las entidades de vigilancia y control, pues se establecieron unos mecanismos para poder también hacer análisis y poder verificar que cada uno de esos pagos y esos movimientos cumplieran con las labores para poder verificar la procedencia de los mismos. Digamos que en cierta forma todo el tema de lavado de activos, de verificar esas procedencias, de que todos los terceros puedan llegar a registrar los ingresos y los costos que sean certeros de acuerdo a todo este tema de la trazabilidad, pues empezaron a generar un tema de limitaciones para esas compañías que realmente tienen un buen manejo de efectivo y que mediante ese efectivo que reciben, pues van pagando a sus proveedores en cierta forma sin que haya un tema de bancarización. De acuerdo a eso, pues en el estatuto tributario se establece en el artículo 771 una limitante para efectos de los costos y gastos generados correspondientes a pagos en efectivo. Y establecen unos límites tanto de manera individual como un tope total acerca de que los mismos pagos no pueden superar más del 4%.
40% sobre el total pagado en transacciones bancarias, ¿sí? Y hay un análisis como tal para poder verificar a dónde y una parte que corresponde a bancarización y otra parte que no parece corresponde a bancarización pueda ser tomado como deducción para efectos de renta. Entonces, con base en eso, como les decía, hay que tener en cuenta que cuando usted realice pagos de manera individual eh, superiores a 3.631.000, estos gastos usted no se los va a poder llegar a tomar como deducción, ¿sí? O si dentro del análisis que usted realice sobre el total de lo que usted ha pagado y llega a superar este valor de 1.452, pues hay que empezar a hacer ese análisis para tener en cuenta que no se lo va a poder no se lo va a poder tomar como deducible para efectos de renta. Entonces tenemos acá un pequeño ejemplo. Entonces, aquí el ejemplo está en que la compañía X pues llegó a tener un total de operaciones de 12.400, en las cuales están divididas en un total de pagos bancarizados de 9.300 y pagos en efectivo de 3.100, ¿sí? Sobre el total de los pagos, tomé el 40% y verificando, pues dije, mire, mi limitante es de 40.000 VTs, el total son sobre 1.452, ¿sí? Verifico sobre el total de los costos que llegué a tener, que fueron un total de costos y gastos de 8.900, le tomé los 35.000 por el 35% y de aquí saqué otro cálculo, ¿sí? Entonces, lo que dice la norma para efectos de mi rechazo, o sea, lo que yo me debo llegar a tomar, esto era el total de lo que yo tenía, ¿sí? El rechazo de los pagos de tomar el numeral 2 y el numeral 8, esto va a ser lo que yo me voy a poder llegar a tomar como para efectos de renta como deducción. Entonces, dentro de ese análisis es importante que ustedes hagan dentro de la depuración y dentro de las hojas de los anexos de la renta, hagan este ejercicio. Realmente hoy en día ya muchas compañías han venido haciendo todo el tema de desbancarización o de bancarización, pero es importante que pues hoy en día lo realicen más juiciosamente porque la DIAN, con todo el tema de la situación que se vivió hace unos años, es importante que podamos soportar cada uno de estos movimientos. No es solamente por temas del fisco, sino también por temas de soporte ante las entidades de vigilancia y control. Entonces, ¿qué se pueden tomar en cuenta como bancarización? Pues todos los depósitos que yo haya realizado en las cuentas bancarias, los giros o transferencias, cheques girados a primer beneficiario, tarjetas de crédito, abonos, todos estos pagos pues son tenidos en cuenta como un efecto de un tema de bancarización. ¿Listo? Bueno. Continuemos un poco. Entonces, deducciones que no serían procedentes. Entonces, tenemos claro que en este momento pues no es procedente los gastos asociados por efectos de impuesto de renta y patrimonio, que pues no estaría. Todo lo que yo haya pagado por multas, sanciones o condenas tampoco sería efectivamente deducible para efectos de renta. Los impuestos asumidos por terceros tampoco serían tenidos en cuenta. ¿A qué se refieren esos impuestos asumidos? Retenciones en la fuente que yo le haya practicado a personas y que no se los haya descontado a la persona y que yo los haya pagado, esos impuestos no son tenidos en cuenta. Las expensas por conductas consagradas en el artículo 107 como delito, pues tampoco serían deducibles para impuesto. El método de participación patrimonial no sería deducible para efectos de renta. La deducción por pago de regalías y más aún con temas de vinculados económicos no sería deducible. Y las regalías asociadas a la adquisición de productos terminados, de acuerdo a este concepto que es del 2018, no serían deducibles para efectos de renta.
que también no serían deducibles o no serían deducibles cuando son transacciones con no responsables de IVA, entonces no serían procedentes cuando yo realizo transacciones con personas que no están inscritas como responsables de IVA por contratos de valor individual que superen los montos que están establecidos acá, o personas que no se encuentren inscritas como no se encuentren inscritas ante la DIAN o ante el RUT, tampoco serían procedentes para efectos de deducción de renta. Y operaciones con personas tampoco inscritas en IVA tampoco sería deducible para efectos de IVA, perdón, de declaración de renta. Bueno, ¿qué más están consagrados o qué hay que tener en cuenta dentro de los anexos de otras deducciones de acuerdo al artículo 574? Bueno, pues que cada uno de estos anexos pues deben contar con el análisis que hemos venido hablando, que deben contar con un anexo firmado, debe ser revisado por el contador y el revisor fiscal, eh, y verificar pues, que todo lo que esté dentro de la depuración debe contar o debe estar establecida dentro del mediante esta resolución del formulario. Bueno, vamos a continuar un poco con el tema de facturación electrónica. Entonces, Nidia, como invitada especial, nos va a apoyar un poco más en este proceso que es un tema tan importante actualmente dentro de la depuración de la renta. Entonces, Nidia, continúa. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver unos tips importantes que deben tener en cuenta tanto para el cierre como para lo que viene el año 2022. Entonces, en primer término, vamos a ver la factura de venta. ¿Qué es factura de venta? Entonces, se entiende por factura de venta toda factura electrónica con validación previa, o la factura de talonario o de papel, que es válida solo para los contribuyentes nuevos por los 2 primeros meses siguientes a su constitución, o para los que han tenido, los que tienen inconvenientes tecnológicos por el emisor de la factura. Entonces, esas son las 2 facturas de venta que están vigentes actualmente. Que también está vigente, entonces, los documentos equivalentes. Están vigentes todos los documentos equivalentes como la boleta de entrada a cine, el tiquete de transporte de pasajeros, los extractos de las sociedades fiduciarias y los fondos, los tiquetes de billetes de billete de transportes, los documentos de juegos localizados, las boletas de fracción de los formularios o cartones de libretos de juegos localizados, el documento expedido en el cobro de los peajes, el comprobante de liquidación de las operaciones de bolsa de valores, el documento de operaciones de bolsas agropecuarias, los documentos de servicios públicos y las boletas de ingreso a cine, a espectáculos públicos. Estos documentos, recordemos que esos documentos equivalentes están vigentes y están pendientes de la reglamentación electrónica. En los documentos electrónicos que ya tenemos que fueron reglamentados, las adquisiciones con los no obligados a expedir factura de documento equivalente y la nómina electrónica, que está vigente desde el mes de octubre. Esos son los documentos que actualmente se encuentran vigentes. ¿Qué debo tener en cuenta para hacer todo este tema de verificación de las deducciones en la declaración de renta? Los soportes de los ingresos y de los costos y deducciones, que va a ser la factura electrónica, le servirá como soporte del soporte de los costos y deducciones en la declaración de renta y de los impuestos descontables en IVA. Se debe verificar es que yo tenga la entrega del XLM junto con el documento de validación, ¿sí? Recuerden que la representación gráfica de los que están obligados, para los contribuyentes obligados a facturar electrónicamente, no les sirve como costo de deducción. Lo único que les sirve como costo de deducción es el formato XLM. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que no los tienen. ¿Qué hicieron? Archivar los formatos, archivar
la representación gráfica y no los XLMS. La DIAN no le va a aceptar la representación gráfica si usted está obligado a facturar electrónicamente, le va a pedir el XLMS. Entonces, importante, compañeros de auditoría, verifiquen con los clientes dónde los tienen. Contadores, compañeros, colegas, verifique dónde están, si están en el correo del contador, del tesorero, del gerente, del representante legal, porque ustedes tienen que dejarlo como soporte de la declaración de renta, ¿sí? Que les quede visible en un momento dado, que el correo después los deshabilita y esta información se debe guardar mínimo 5 años. ¿Dónde quedaron los correos? Les van a rechazar los costos y deducciones. Verificación del cumplimiento de los requisitos. En cada documento, como vimos anteriormente, cuáles están vigentes y cuáles no. Entonces, ¿qué me toca verificar? El tipo de documento que estoy recibiendo. Si es una factura electrónica, si tiene la validación previa, si es una factura de papel o una factura por computador, que ya vimos, como vimos anteriormente, en momentos de contingencia se puede expedir o cuando el contribuyente es nuevo, entonces por los 2 primeros meses desde que se constituyó puede emitir factura por papel o factura por computador. Que también deben verificar que esos documentos que ustedes están recibiendo cumplen con los requisitos que establece las resoluciones para efectos de la soporte de los costos y deducciones que están tomando. Entonces, las personas deben hacer procedimientos para que usted, contador, no tenga que hacer o los asistentes no tengan que hacer la verificación desde el momento en que se reciben esas facturas que se están reduciendo tanto electrónicas como físicas en esos eventos que cuenten con los requisitos legales, ¿sí? Para que desde que es el momento en que se reciben, porque acuérdense que ahora hay un cambio con la aceptación de la factura, entonces todo eso va a tener implicación. ¿Qué me toca también verificar? Obligaciones del proveedor. Cuando se reciben los documentos diferentes a la factura electrónica, usted se debe asegurarse y debe verificar que el emisor no está obligado a facturar. Y si el emisor está obligado a facturar electrónicamente, su gasto no va a ser deducible. Su costo del inventario no va a ser aceptado para fines tributarios. Entonces, recomendación, verifique que esa persona que le está pasando la factura no está obligada a facturar electrónicamente. Si el emisor está obligado a facturar electrónicamente y los costos o gastos en el IVA, pues no serían procedentes, es decir, no serían deducibles. Esta limitación, estos tips importantes que hay que tener en cuenta, se necesitan para tanto la declaración de renta del 2021 como las que seguirán a partir de 2022. Y recuerde que las limitaciones de las deducciones no soportadas, entonces vamos que esto aplicaría hasta el año 2021. Entonces, recordemos que hay un porcentaje de los costos y gastos que me afectan que no están soportados con factura electrónica. Entonces, la ley 943 de 2018, que después lo modificó la 2010 del 2019, estableció que cuando yo tenga ese tipo de situaciones no serían deducibles gradualmente mientras entra el proceso de facturación electrónica. Entonces, para el año 2020 me decían el 30%. Esto realmente en la práctica solamente aplicó para los meses desde el 2 de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2020. En el año 2021 aceptan el 20%. Ese porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica va a ser el 20%. Y para el año 2022 era el 10% y con la última reforma tributaria, la 2155, lo derogó. Es decir, que para el año 2022 el valor no me afecta nada de lo que no tenga soportado con nómina electrónica. ¿Con qué va alineado eso, compañeros, para que los tengan en cuenta? Recuerde lo que Luyen y Yepe les estaba explicando, el proceso de bancarización, que no se aceptan como deducibles los costos o los gastos, los impuestos descontables o los pasivos que no hayan sido bancarizados. Recuerde que esta norma de bancarización que ya nos explicaba se creó con la ley 1739 del 2014 y en la práctica vino a aplicar solamente para 2018 hasta 2021. O sea, ¿qué significa eso? Que en el 2022, si yo tengo pagos en efectivo, no me van a aceptar ni el costo, ni la deducción, ni el pasivo, ni el impuesto descontable. Todo esto es un proceso de alineación. Si ustedes ven el artículo de bancarización, solamente va a aplicar en los porcentajes que Jenny estaba explicando hasta la renta del año gravable 2021. Para la renta del año 2022 ya no aplica.
Entonces, todos los pagos en efectivo que se hagan en el 2022 serán no deducibles. Estamos en el mes de marzo. Ya van 3 meses, si hay pagos en efectivo, porque hay compañías que continúan haciendo pagos en efectivo, pues ya tienen una contingencia en la renta del 2020. Y va alineado con todo este tema del porcentaje que me aceptaban, del porcentaje máximo que me llegaban a aceptar como no deducible. Tratando de hacer un ejemplo gráfico, práctico, de cómo es este tema de la base máxima del cálculo, cómo es que se hace. Entonces, yo tomo los costos y los gastos soportados en factura electrónica o documento equivalente que tenga autorizado, o sea, los de la primera lámina. Sumo todos esos pagos por los diferentes conceptos como los ven ahí. Luego tomo los costos y gastos con documento de soporte electrónico, los sumo. Y tomo los costos y gastos no deducibles, que en este caso tenemos realmente sería el POS. El POS, ¿y cuál es? ¿Cuál es otro para el 2021? El POS, porque recuerden que el POS me lo están aceptando o es aceptado para quien factura, pero no para quien va a solicitar el costo o el impuesto descontable. En este caso, recuerden lo que hemos venido aceptando, es necesario pedir la factura electrónica. Entonces, si yo tengo pagos, costos y gastos soportados con documentos POS, no van a ser deducibles. Entonces, en el ejemplo que tenemos que el total de costos y gastos soportados con factura electrónica o documento equivalente autorizado fue de 4.000 millones. Las compras de bienes y servicios sin documento soporte con sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente, que puede ser taxis, buses, caja menor, gastos de viaje, papelería. Todos estos gastos en nuestro ejemplo nos suman 1.240 millones de pesos. Y tenemos unos costos y gastos que van a ser no deducibles de entrada porque están soportados por POS, 1.230. ¿Esto cuánto me suma? 6.545. Esos son los costos y gastos que debo tener soportados con los costos y gastos que tengo, perdón. Luego le resto los costos y gastos emitidos en POS, estos de acá del número 3. ¿Por qué se los resto? Porque esos nunca van a ser deducibles. Y esa diferencia es lo que me da la base del cálculo del tope máximo sin soportar, sin factura electrónica. ¿Qué viene después? Entonces, tenemos la base, ya que la base para soportar determinar ese porcentaje de cuánto sería no deducible, que en nuestro ejercicio son 5.295, le aplico para 2021, último año, el 20% me va a dar 1.059 millones. Luego, ¿qué pasa? Cuando reviso mi norma, en mi ejercicio, en el numeral 3, tenemos que esos costos y gastos que tengo no deducibles, porque están soportados con documento POS, son de 1.200, perdón. En el 2, que son las compras de bienes y servicios sin documento soporte, que tienen sin factura electrónica, son 2, lo resto, ¿sí? Son los 2.240.000, y me da que en este caso los costos y gastos no deducibles pues se van a la limitante, ¿sí? Es decir, a los 1.059. Si yo tengo 1.240, lo que no me van a aceptar sin limitación son los 1.059. O sea, voy a tener una diferencia porque el costo que tengo soportado son 1.240, pero acá se va por la limitante, el menor de los dos, ¿sí? Si este caso fuera al revés, o sea, si mi gasto hubiera sido de 1.000 y la limitante fue 1.059, podría solicitar todos los 1.000. Pero en mi ejercicio, ustedes ven que el tope que me dio el porcentaje máximo son 1.059, y mi gasto son 1.240. Este diferencial de 181, perdón, irá a ser no deducible. Y en el ejercicio, entonces, en mi ejercicio sería no deducible que los 181 acá más los costos y gastos que tengo en numeral 3 por 1.250. Sería no deducibles en total 1.431.000 y de costos y gastos deducibles 5.114. Ese es el ejercicio que deben hacer para hacer la verificación de cuánto de esos costos y gastos que son no deducibles podrían tomar como deducibles. Otros cambios importantes que trajo la factura electrónica, los documentos soportados. Segundo, por favor. Ya.
El documento de soporte de adquisiciones efectuadas con sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente. Entonces, recordemos que con la resolución 167 que fue expedida el 30 de diciembre el 30 de diciembre del 2021, la transmisión electrónica de este documento va a ser a partir del 2 de mayo del 2022. O sea, estamos a 2 meses. Menos de 2 meses de que me toque empezar a reportar. ¿Cuáles son los sujetos que están obligados a generarlo electrónicamente? Entonces, ¿qué me dice la resolución? Son los adquirentes que sean facturadores electrónicos, contribuyentes del impuesto sobre las ventas y los responsables del IVA. Ellos son los que están en la obligación de hacer ya la transmisión electrónica a la administración tributaria a partir del 2 de mayo. En el ejercicio, ¿qué pasa? Un consorcio no es responsable del impuesto sobre las ventas, sin embargo, del impuesto sobre la renta, sin embargo, sí es responsable del IVA. Entonces, ¿qué me dice la norma? Los facturadores electrónicos le tocaría el consorcio, contribuyentes del impuesto sobre la renta no es contribuyente, pero sí es responsable de IVA. Entonces, a ese consorcio sí le tocaría empezar a hacer la transmisión electrónica. Entonces, tengan en cuenta que la norma me dice facturadores electrónicos, contribuyentes de renta y los responsables del IVA. No es IO, entonces es I. Si yo soy contribuyente de renta y responsable de IVA, me toca. Si yo soy facturador electrónico y responsable de IVA, me toca. ¿Qué me dice también la norma? Que los sujetos que no cumplan con estas condiciones igualmente tendrán que seguir haciéndolo de manera física. Recuerden, la previa actualización de la numeración de resolución de resolución a la DIAN. Si yo no la solicito y se me termina esa resolución, los costos y gastos que tenga soportados a partir de la fecha en que se me terminó y no la haya habilitado son no deducibles. Entonces, tengan mucho cuidado con los vencimientos de esas resoluciones. Que también me dice la resolución, dice varias cosas, pero quisimos acá sacar los principales elementos para que los tengan en cuenta, porque pese a que no aplicaron para la renta del 2021, son de aplicación inmediata para la renta que voy a tener incidencia en la renta del 2022. Entonces me dice, la generación y transmisión será por cada una de las operaciones en que se adquieran bienes o servicios con los sujetos no obligados a expedir factura electrónica. Entonces, por cada operación que haga, yo hacía un documento físico, ahora me toca hacerlo en forma electrónica y transmitirlo de forma electrónica. Y también me da la posibilidad por operaciones acumuladas semanalmente que se realicen con un mismo proveedor, que sean sujetos no obligados a expedir factura electrónica. Entonces, cuando usted tenga operaciones con un mismo proveedor que no esté obligado, usted puede hacer la acumulación semanal y transmitir semanalmente. Y me dice que debe hacerla a más tardar el último día hábil de la semana en la cual se llevaron a cabo las operaciones acumuladas. O sea, todos los viernes debería ser el reporte. Entonces, téngalo en cuenta porque no aplica para la renta del 2021, pero aplicará a partir del mes de mayo, cuando estamos en plenos vencimientos. Otro tema importante que surgió con los cambios en la facturación electrónica vigente, para que los tengamos en cuenta, fueron cambios en la facturación electrónica que nos van a afectar significativamente. Entonces, ¿qué dijo la resolución? El artículo 3 de la ley 2155 que modificó el artículo 116 raya 2, me dijo, para efectos de control, cuando la venta de un bien o la prestación de un servicio se realice a través de factura electrónica de venta y la citada operación sea crédito o de la misma se otorgue un plazo para pago, el adquirente deberá confirmar el recibo de la factura electrónica. O sea, yo le debo confirmar por un correo, no aceptación tácita, sino le debo confirmar. El adquirente deberá confirmar el recibo de la factura electrónica de venta y de los bienes o servicios adquiridos mediante mensaje electrónico remitido al emisor para la expedición de la misma, atendiendo los plazos establecidos según las disposiciones de esta materia. La DIAN no ha establecido plazos, pero podría en un momento entrarnos a cuestionar este tema. Entonces, ténganlo en cuenta que les toca hacer un mensaje para la aceptación, porque si no, ese costo, ese gasto no va a ser deducible. También, ¿qué me dice esa resolución? Me dice, en aquellos casos en que el adquirente remita al emisor, el mensaje electrónico de confirmación de recibo de la factura electrónica y el mensaje electrónico recibido de los bienes y servicios adquiridos, habrá lugar a que la factura electrónica de venta se constituya en soporte de costos o deducciones e impuestos descontables. ¿Qué significa esto? Que si yo no tengo
lo que vemos en la resolución es que son dos cosas que me está diciendo. Usted tiene que hacer el mensaje electrónico de que acepta que le van a dar un crédito en esa factura. Y el otro mensaje sería el que la aceptación de que usted sí recibió los bienes y servicios adquiridos. O sea, parece que son dos confirmaciones. Recuerden que el término comercial para la aceptación de esta factura son 3 días. Eso durante los 3 días siguientes. Sin embargo, tener en cuenta que entonces yo tengo que también, para que me acepten mis costos y deducciones, tengo que tener archivados los correos, los mensajes electrónicos donde remití o me remitieron los mensajes de aceptación de las facturas. Bueno, eso cuanto les quería compartir. Entonces le doy paso a Jenny, que va a continuar con el tema de las deducciones. Bueno, entonces vamos a continuar un poco con el proceso del formato 2516. Sin embargo, voy a pasar un poco más rápido con este proceso debido a que pues estamos un poco cortos de tiempo y pues faltan unos temas bastante importantes que mi compañera Jenny también quiere comunicar. Entonces, parte de lo que ustedes van a encontrar dentro de estas diapositivas que se les van a compartir es parte del diligenciamiento que ustedes deberán tener en cuenta para efectos de la presentación del 2516 y que en cierta forma les va a ayudar de cierto modo a poder tener en cuenta ciertas características a que ustedes puedan tener para efectos de este diligenciamiento del formulario, ¿no? Entonces, pues parte de los costos y gastos, como lo estamos hablando, pues acá hay algunos aspectos importantes que queremos que ustedes tengan en cuenta, que es lo que hemos venido hablando dentro de toda la presentación con respecto a temas de deducibilidad, con temas de obligaciones para efectos de precios de transferencia, etcétera. Entonces, como les digo, pues son temas que ustedes los van a poder tener en cuenta en el momento que comiencen el análisis y diligenciamiento del formato 2516. ¿Listo?